Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en boca de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y de dos nombres en particular, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a hablar de la controversia, los rumores, las decepciones y sobre todo, vamos a intentar entender qué pasó realmente entre estos dos actores que en su momento, nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Prepárense porque vamos a desenredar esta historia, y les aseguro que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy explorando temas interesantes del mundo del entretenimiento, y me encanta compartir mis opiniones y análisis con ustedes. Así que si te gusta el contenido que ves, únete a nuestra comunidad. Bueno, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito, química explosiva y, por supuesto, la serie turca que conquistó corazones alrededor del mundo, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. La serie fue un auténtico fenómeno. La historia de Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, nos atrapó desde el primer momento. Su conexión en pantalla era palpable, la química innegable. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, incluso fuera de la pantalla. Y ahí es donde empezaron los problemas, o quizás, donde la percepción pública empezó a jugar un papel crucial. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron constantes. Los fans, fervientes admiradores de la pareja en la ficción, deseaban con todas sus fuerzas que ese amor traspasara la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado minuciosamente en busca de una señal, una confirmación de que efectivamente Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que alimentaban la fantasía de un romance real. Los hashtags #Can Demet, #Canem y otros similares se volvieron trending topics globales, demostrando el alcance de la obsesión del público. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca de forma explícita que estuvieran juntos. Ambos mantuvieron una postura ambigua, alimentando los rumores sin negarlos categóricamente. Esto, por supuesto, intensificó aún más la especulación y el fervor de los fans. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de risas y complicidad, lo que solo hacía que la llama de la esperanza siguiera ardiendo. Fotografías de ambos cenando en restaurantes, asistiendo a eventos e incluso aparentemente disfrutando de momentos privados se filtraban constantemente, alimentando la narrativa de una relación que para muchos era una verdad a voces. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a menudo es mucho más compleja de lo que parece. A medida que Erkenci Kuş alcanzaba su punto álgido de popularidad, comenzaron a surgir fisuras en la imagen perfecta que se había construido en torno a la pareja. Empezaron a aparecer noticias sobre supuestas tensiones en el set, desacuerdos y, lo más preocupante, acusaciones de comportamiento inapropiado por parte de Can Yaman. Aquí es donde la narrativa empieza a torcerse. Can Yaman, conocido por su atractivo físico y su carisma, comenzó a ser percibido por algunos como arrogante y egocéntrico. Se le acusó de hacer comentarios sexistas y de tener una actitud prepotente hacia sus compañeros de trabajo, incluyendo, por supuesto, a Demet Özdemir. Uno de los incidentes más comentados fue una entrevista en la que, según muchos, Can hizo comentarios insinuantes sobre la relación entre los personajes de la serie y la vida real, comentarios que fueron considerados irrespetuosos hacia Demet. Específicamente se refería a la química que existía y cómo eso se traducía en algo más allá de la actuación, dando a entender que la atracción era real y, según algunos, minimizando el trabajo de Demet como actriz. La controversia estalló. Los fans se dividieron. Algunos defendieron a Can a capa y espada, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que era víctima de una campaña de desprestigio. Se crearon grupos de defensa, argumentando que la prensa estaba exagerando y que Can era un hombre genuino y talentoso. Otros, en cambio, se sintieron profundamente decepcionados por su comportamiento y expresaron su apoyo a Demet, a quien consideraban la víctima de esta situación. Se inició un debate sobre el machismo en la industria del entretenimiento turco, y cómo las actrices a menudo se ven presionadas a mantener una imagen y a soportar comportamientos inapropiados. Demet, por su parte, siempre mantuvo una postura profesional y discreta.
Nunca habló abiertamente sobre los rumores de romance ni sobre las acusaciones contra Khan. Sin embargo, su lenguaje corporal y sus expresiones en algunas entrevistas dejaron entrever que quizás no todo era tan idílico como parecía. Se percibía una cierta incomodidad, una distancia que antes no existía. En entrevistas posteriores al incidente se notaba una mayor cautela al hablar de Khan, evitando el contacto visual y respondiendo de forma más formal. Los fans más observadores notaron estos cambios sutiles, que alimentaron aún más la idea de que algo había cambiado entre ellos. Después del final de Erkencikus, Can Yaman decidió tomarse un tiempo para explorar nuevos proyectos y oportunidades en el extranjero, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, consolidando su carrera como actriz. La distancia física y la falta de contacto público alimentaron aún más la idea de que su relación, fuera lo que fuese, había terminado. Can se mudó a Italia, donde aprendió italiano y participó en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare. Demet, por su parte, protagonizó varias series y películas exitosas en Turquía, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Pero, ¿qué pasó realmente? Can Yaman arruinó la relación con Demet Özdemir. Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Sin embargo, podemos analizar los hechos y las percepciones para intentar llegar a una conclusión. Es evidente que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en esta historia. La constante especulación sobre un romance real pudo haber generado una tensión innecesaria entre Can y Demet, especialmente si no estaban en la misma sintonía. La falta de privacidad y el escrutinio constante pueden haber afectado su relación, ya sea profesional o personal. Imaginen la dificultad de mantener una relación normal bajo la lupa de millones de personas que analizan cada uno de sus movimientos. Además, las acusaciones contra Can Yaman, independientemente de si eran ciertas o no, sin duda afectaron la imagen pública de la pareja y pudieron haber influido en la decisión de Demet de distanciarse. Es comprensible que una actriz de su talla quiera proteger su reputación y evitar verse asociada con escándalos o controversias. El mundo del espectáculo es implacable y una mancha en la reputación puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un actor. También es importante recordar que Can y Demet son personas individuales, con sus propias ambiciones, deseos y prioridades. Es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que sus caminos no estaban destinados a cruzarse fuera de la pantalla, y que la mejor decisión era seguir adelante por separado. Ambos tenían carreras prometedoras y diferentes visiones de su futuro. Forzar una relación que no se siente natural puede ser perjudicial a largo plazo. En mi opinión, es injusto culpar a Can Yaman de arruinar la relación con Demet Özdemir. Es una simplificación excesiva de una situación mucho más compleja. Ambos son responsables de sus propias acciones y decisiones, y ambos tienen derecho a seguir sus propios caminos. Reducir la situación a un simple "él arruinó todo" ignora la complejidad de las relaciones humanas y la miríada de factores que pueden influir en ellas. Lo que sí creo que es importante es aprender de esta historia. Debemos recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones, y que no podemos proyectar nuestras fantasías y expectativas sobre ellos. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como ellos elijan. Es fácil caer en la idealización de las celebridades, pero es fundamental recordar que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Y sobre todo, debemos evitar caer en la trampa de los juicios rápidos y las acusaciones sin fundamento. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental mantener una mente abierta y recordar que siempre hay dos versiones de la historia. O incluso más. La verdad suele ser mucho más matizada y compleja de lo que se presenta en los titulares. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la realidad a menudo es mucho más complicada de lo que parece, y que debemos tener cuidado al juzgar a los demás. Es una lección sobre la presión mediática, las expectativas del público y la importancia de respetar la privacidad de los demás. También es un recordatorio de que las relaciones, ya sean románticas o profesionales, son complejas y requieren esfuerzo, comprensión y respeto mutuo. En resumen, hemos visto cómo la química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus generó una gran expectación y rumores sobre un posible romance. Sin embargo, las acusaciones contra Can y la falta de confirmación de la relación crearon una controversia que llevó a la separación de sus caminos. Es importante recordar que solo ellos conocen la verdad y que debemos evitar juicios rápidos y simplificaciones excesivas.
La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la fama y la presión pueden afectar las relaciones, y cómo es crucial mantener una perspectiva equilibrada y respetar la privacidad de los demás. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado el vídeo interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. He tratado de ofrecer una visión equilibrada, considerando todos los ángulos y evitando caer en juicios simplistas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Can Yaman fue el responsable de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Me gustaría saber si están de acuerdo con mi análisis o si tienen una visión diferente. Sus comentarios son valiosos para enriquecer el debate y comprender mejor esta compleja situación. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos y explorando temas interesantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Seguiré trayendo análisis de este tipo, investigando a fondo los temas y compartiendo mis opiniones con ustedes. No se pierdan los próximos vídeos. Adiós.